Buenos días, bienvenidos todos al webinar de cuadros de mando con Power BI. Me voy a presentar, soy Virginia Pinilla y soy consultora de proyectos de BI en EFO, ¿vale? Voy a primeramente a presentaros un poquito qué es Power BI, en qué consiste, de qué está compuesto y cómo se utiliza. Y después realizaremos una pequeña demo para que podáis ver cómo se realiza el cuadro de mando. Las preguntas, si queréis, podéis ir realizándolas. Dejaré unos 5 o 10 minutitos al final para intentar responder todas. En caso de que no pudiésemos, pues bueno, luego nos pondríamos en contacto con vosotros para intentar resolver las dudas, ¿vale? Bueno, vamos a iniciar la presentación. Primero de todo, pues, ¿qué es BI? Bueno, BI, pues como quizá algunos de vosotros conozcáis, se denomina inteligencia de negocio, ¿vale? Y está enfocado pues a la gestión y creación de información, ¿vale? Al final, pues llegar a un análisis de los datos que existen en la compañía y poder, a través de los proyectos de BI, tomar decisiones del funcionamiento de nuestra organización. Un cuadro de mando, que es lo que vamos a realizar hoy en la práctica, es un tipo de informe que nos proporciona una instantánea de alto nivel. ¿Qué significa? Pues que vamos a poder ver la situación en la que está la organización, ¿vale? Es muy visual y dinámico y nos resume el progreso tanto positivo o negativo que puede tener nuestra organización. A través de un cuadro de mando podemos tomar las decisiones para enfocar el progreso de nuestra organización. ¿Vale? Para ello nace Power BI, ¿vale? Entonces, bueno, no deja de ser una serie de tecnologías o add-ins que pueden utilizarse tanto en Excel como fuera, ahora veremos, que nos permiten visualizar los datos y poder compartir esa información de una forma muy sencilla con gente de nuestra organización. ¿Vale? Como comentaba, se puede dividir de dos formas. Hay una parte de Power BI que es dependiente de Excel y otra que es independiente. La parte dependiente de Excel tiene una serie de componentes que se incluyen en algunas versiones de Excel y que se pueden activar para trabajar con ellas, ¿vale? Tenemos la pestaña de Power Query, la pestaña de Power Pivot, Power Map y Power View. Luego veremos cada una de ellas y qué significan y para qué se utilizan. ¿Vale? Entonces, bueno, Power BI lo que nos va a permitir es obtener datos que tengamos dentro de nuestra organización para generar unas medidas mediante un modelo de datos para al final construir un cuadro de mando que nos pueda permitir ver el progreso de nuestra organización. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es una captura de esos datos. Y eso lo vamos a realizar con Power Query. A continuación, realizaríamos lo que sería el modelo, que es el que va a contener nuestras medidas, KPIs, jerarquías, todo aquello que necesitamos medir en la organización. Por ejemplo, el total de las ventas y el total de las ventas del año anterior. Incluso frente a unos objetivos. Esto lo vamos a realizar con la tecnología Power Pivot. Además, todo esto que ya hemos construido lo podemos visualizar a través de Power View o Power Map. Y lo podemos publicar a través de Office 365 para compartirlo con nuestra organización. ¿Vale? Y además Microsoft saca una serie de aplicaciones que llama Power BI, que son a través de las que podemos realizar las consultas. ¿Vale? Estas aplicaciones para el tema del Power BI, que no es dependiente de Excel, por ejemplo, están para sistemas Android e iOS. Luego lo veremos. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿de qué se compone y qué es cada una de estas distintas tecnologías que estamos viendo? ¿Vale? Bueno, pues Power Query lo que nos va a permitir es, a través de unos pasos, secuencias, importar datos de las distintas fuentes de orígenes que tengamos en nuestra organización, pues ficheros Excel, bases de datos de SQL, de Access, ficheros planos, ¿vale? Casi cualquier tipo de origen de datos. Como veis, en la diapositiva soporta una gran colección que son suficientes
para que las organizaciones puedan trabajar con ellos. ¿Vale? Una vez que trabajas con esta herramienta, se van generando una serie de pasos que Microsoft denomina como lenguaje M. En las consultas simples no requiere el que una persona tenga que escribir fórmulas. Sí que hay otros datos más complejos que pueden llevar a necesitar utilizar este lenguaje, ¿vale? Pero la herramienta nos da casi todas las posibilidades para que automáticamente lo genere él. Los resultados de la consulta, de los que estamos obteniendo de esos orígenes de datos, se pueden cargar directamente en una tabla de Excel o en el modelo de datos del libro, que es lo que vamos a pasar a ver a continuación, que es Power Pivot. ¿Vale? Con esta tecnología lo que vamos a poder realizar es el modelo de datos. ¿Vale? Entonces nos permite incorporar los datos desde un Power Query que tengamos ya diseñado en nuestro libro de Excel, o incluso en el mismo Power Pivot podríamos obtener desde otra fuente de datos, ¿vale? La diferencia para poder obtener los datos en Query o en Pivot es porque realmente Power Query da muchas más opciones para limpiar esos datos que necesitamos. Si, por ejemplo, tenemos muchos años de ventas y solamente queremos analizar los 3 últimos años, pues desde Power Query podríamos filtrar esa información y así pasaríamos al modelo solamente aquel dato que necesitamos. ¿Vale? Además, nos permite crear relaciones entre tablas. Esto viene muy bien cuando, por ejemplo, estamos utilizando ficheros de Excel, que hasta ahora teníamos distintas tablas dinámicas y para poder unir una con otra utilizábamos el buscar V. Bueno, pues lo que nos permite esta tecnología es, a través de Power Query y Power Pivot, podemos relacionar esas tablas, ¿vale?, con un campo en común y para traernos el campo de la otra tabla podríamos utilizar lo que se denominan las fórmulas DAX, ¿vale? Entonces, desde Power Pivot nos permite crear campos calculados. Hay cálculos muy simples, como pueden ser sumas de columnas, igual que las funciones de Excel, y hay unos campos más complejos que ya dependen de un contexto en el que tenemos que utilizar las fórmulas DAX. ¿Qué significa esto de depender de un contexto? Pues yo puedo tener las ventas del año actual y querer obtener las ventas del año anterior. Para eso necesito un contexto en una fórmula en la que yo le voy a decir que quiero que me obtenga ese dato del año anterior, ¿vale? Nos permite también la creación de jerarquías. ¿Qué es una jerarquía? Pues bueno, como la jerarquía año, trimestre, mes, ¿vale? Al generar una jerarquía, pues al arrastrar a una tabla dinámica, directamente él nos pone el año, el trimestre, el mes, y simplemente desplegando cada uno de ellos podemos ir viendo ese nivel de información de, por ejemplo, las ventas, pues si está plegado lo podemos ver anualmente, pero al desplegar en la tabla dinámica, pues vas viendo cómo ese contexto cambia el valor de las ventas. Y la creación de KPIs, que los KPIs son las medidas, los indicadores de rendimiento, los indicadores de cómo va la empresa, ¿vale? Son los típicos semaforitos que podemos ver todos en cualquier cuadro de mando y, por ejemplo, si tenemos un objetivo marcado de unas ventas, podemos ver si con un simple KPI si hemos llegado a ese objetivo o no. Con lo cual, de una instantánea rápida podemos saber si estamos cumpliendo con lo pensado, ¿vale? Bueno, y simplemente a nivel de comentario, que sepáis que, bueno, pues que es un cliente de Analysis Service y que es conocido como X-Velocity Memory Analytics Engine, ¿vale? Esto lo que significa al final es que todos esos datos que yo estoy obteniendo los cargo en memoria y trabajo en memoria, ¿vale? Una vez ya realizado lo que sería la obtención de esos datos y el modelo, iríamos a la parte de visualización. Para ello utilizamos Power View. Power View es una experiencia que genera Microsoft basándose un poco en lo que sería Reporting Services, ¿vale? Sí que requiere un origen de datos tabular como es Power Pivot, ¿vale? Necesitamos tener la estructura de los datos en un formato en concreto, por eso un Power View necesita tener por detrás un Power Pivot,
¿vale? Las hojas de los informes pues se pueden ir añadiendo en el libro y configurar pues esa exploración interactiva de los datos o visualización. Simplemente es seleccionando los gráficos y las medidas que queremos mostrar, se mostrarían en lo que sería la hoja del informe, ¿vale? Es muy visual, como comentábamos antes. Bueno, la interactividad está basada en metadatos, que bueno, pues por debajo lleva esa serie de tecnología, y la presentación y datos es accesible en cualquier momento. Tengamos o no tengamos conexión con ese origen de datos, lo que es la información que hemos tenido o hemos traspasado al modelo y la explotación de los cuadros de mando, lo podríamos ver o visualizar en cualquier momento. Lo que no podríamos actualizar si no tenemos esa conexión con el origen de datos sería la nueva información, ¿vale? Hasta que no tuviésemos dicha conexión. Pero lo que es la explotación y visualización del informe es en cualquier momento. Por otro lado, pues también disponemos de lo que sería Power Map, ¿vale? Que nos lleva a que podemos tener una representación geográfica de la información. ¿Vale? Pues podríamos representar lo que serían las ventas de forma geográfica. También permite generar paseos virtuales y vídeos en los que, bueno, pues ves cómo el mapa va evolucionando, ¿vale? Y objetos geográficos personalizados desde el propio Excel, ¿vale? Bueno, pues esto serían las tecnologías, ¿vale? Los distintos add-ins que están disponibles en las versiones que estáis viendo ahora en pantalla de la opción dependiente de Excel, ¿vale? Nace Power Query y Power Pivot en Excel 2010, ¿vale? Sí que permitía lo que es la adquisición de datos y preparación del modelo, pero la presentación se seguía realizando con gráficos dinámicos de Excel, porque Power View y Power Map todavía no estaban incluidas. A partir de Excel 2013 ya nacen las nuevas tecnologías de Power View y Power Map y ya se compone los add-ins de Excel de las cuatro componentes. Y a partir de Excel 2016 incluye todo. Power Query en 2013 no está implementado en la instalación, pero sí que te puedes descargar desde la página de Microsoft el componente e instalarlo. Y después simplemente hay que activarlo. Antes de comenzar con la demo, os enseñaré dónde está. ¿Sobre qué versiones? Sí que es verdad que está incluido, pero no en todas las versiones de Office. Como vemos en la diapositiva, están tanto en edición independiente como en edición completa, ¿vale? En las Professional Plus, tanto en 2013 como en las suscripciones de Office 365. ¿Vale? Y a partir de Microsoft Office 2016, que ya incluye todo. Vale, una vez explicada lo que serían las tecnologías que dependen de Excel, ¿vale? Microsoft genera una aplicación que se llama Power BI Desktop, ¿vale? Que es una alternativa para aquellas personas que no disponen de un Excel en una versión compatible, ¿vale? Entonces, esta versión la liberan a partir del 24 de julio de 2015, es gratuita y se puede descargar desde la web, luego os enseñaré el enlace, ¿vale? Entonces, igualmente está basado en Power Query, Power Pivot y Power View, ¿vale? Hay actualizaciones mensuales de la aplicación, está en constante evolución. Esta aplicación tiene una aplicación para móvil, iOS y Android, en la que puedes compartir lo que serían los paneles e informes para las dos aplicaciones, ¿vale? A través de la publicación, y las podrías ver en una tablet, en un móvil, ¿vale? Existe una versión online, ¿vale? Que te permite editar los informes. Actualmente ya está permitida la publicación en web externa desde la versión online. Una vez que has publicado el cuadro de mando desde la propia versión online,
puedes realizar una publicación web externa, te genera un código en el cual tú puedes desde una web publicar ese código y te accedería a ese cuadro de mando, ¿vale? La posibilidad de conectar mediante Direct Query, estos son conexiones a través de consultas directas a una base de datos que sea Analysis Service en modo tabular, que lo que nos va a permitir, en cuenta de extraer la información y importarla al fichero, es que las consultas las realiza en directo. Entonces, cuando tiene que hacer un cálculo, pues hace una petición y devuelve los datos, ¿vale? Existe una serie de visualizadores personalizados, ¿vale? La aplicación Power BI Desktop trae una serie de gráficos, pero hay una galería en powerbi.com en la que puedes diseñar tus propias visualizaciones o puedes importar visualizaciones que hayan hecho terceros a la propia herramienta, ¿vale? Dispone de un gateway personal y enterprise, ¿vale? Lo que nos va a permitir el gateway es poder conectar en un momento determinado el cuadro de mando que tenemos publicado en una web con el conjunto de datos del cual depende ese cuadro de mando, y de esta manera la actualización de los datos sería automática. Hay dos versiones porque dependen de la licencia de Power BI. Hay licencia gratuita y licencia de pago, ¿vale? La licencia gratuita pues te permite conectarte X veces al día y obtener un número de filas de los datos, mientras que la Enterprise pues es superior, ¿vale? Luego permite también la generación de jerarquías. Esto antes la aplicación no lo permitía y hace cosa de 2 meses la actualizaron para ello, ¿vale? Las visualizaciones que podemos ver tanto en la herramienta como en la herramienta online, ¿vale? Permiten la exportación de los datos a CSV, ¿vale? Se pueden importar modelos desde Excel, esto es lo que vamos a ver hoy en la demo, ¿vale? Para que veáis cómo si una persona tiene una herramienta como Excel y puede generar ahí su modelo, pero quiere diseñar el cuadro de mando en Power BI Desktop. Bueno, pues podemos importar ese modelo, ¿vale? Y eso es lo que veremos un poquito hoy. Permite la visualización de KPIs, pero no la generación de ellos. Actualmente la herramienta no lo permite, pero está trabajando Microsoft para la integración de los KPIs, ¿vale? Sin embargo, veremos cómo en la importación de un modelo desde Excel te advierte que no se pueden generar, pero los importa, ¿vale? Bueno, y como siempre, en cada actualización pues salen nuevas conexiones, como en este caso, pues las que hemos indicado ahí, ¿vale? Bueno, y una vez finalizado lo que sería la presentación, ¿vale? Vamos a pasar a ver lo que sería el cuadro de mando realizado en Excel para después ver cómo podríamos realizarlo. Vale, bueno, pues si veis ahora en la pantalla estoy presentando lo que sería el cuadro de mando. Vale, ahora sí que veréis el cuadro de mando. Vale, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veáis mejor. Vale, esto es lo que sería un cuadro de mando, como os he dicho antes, muy dinámico y visual. ¿Vale? Si veis, por ejemplo, en la parte de abajo tenemos un semaforito, que es lo que sería el KPI, ¿vale? Entonces, vemos que tenemos un rojo, un amarillo y un verde, ¿vale? Entonces, bueno, vemos que por el objetivo de las ventas total, ¿vale? Pues no se está cumpliendo porque está en rojo, ¿vale? En la parte de la derecha vemos que hay una parte que es una pestañita que se puede ocultar o mostrar, ¿vale? Y en esta nos va a representar todos aquellos filtros que queramos incluir. Por ejemplo, este es un cuadro de mando mensual porque está filtrado por un año y por un mes. Entonces, la información que estamos viendo pertenece al año 2009 y al mes 10, ¿vale? Bueno, es una empresa que trabaja con distintos tipos de
de productos, ¿vale? Y lo que estamos viendo al final son las ventas. Os voy a intentar explicar lo que sería un poquito el cuadro de mando, ¿vale? Y luego veremos cómo realizarlo en Power BI Desktop en lugar de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería ya al final, ya habríamos obtenido los datos de desde Power Query y realizado el modelo de Power Pivot, y este sería el resultado en Power View, ¿vale? Lo que estamos viendo ahora es Power View. Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico de quesito que nos está representando las ventas por filiales, que son las distintas sedes donde se vende, ¿vale? Por categoría. Bueno, lo del dinámico es si, por ejemplo, yo pincho en el quesito una de las opciones, ¿vale? El resto del cuadro de mando se actualiza, ¿vale? Y filtra en cada uno de los distintos componentes que tenemos por electrodomésticos, ¿vale? Si veis, por ejemplo, los KPIs, electrodomésticos nos lo muestran verde, con lo cual nuestro fuerte de ventas son los electrodomésticos. Si, por ejemplo, pinchásemos en uno de los pequeñitos, por ejemplo, música y películas, ¿vale? Pues estamos viendo que las ventas no son buenas, ¿vale? Y así es como podríamos ir viendo cada uno de los datos, ¿vale? Pues bueno, tenemos una parte, una tabla en la que nos muestra por cada uno de los grupos lo que se ha vendido, una tarjeta que nos indica por los objetivos que teníamos que conseguir y las ventas que hemos realizado. Tenemos uno que se llama objetivo filial YTD, esto lo que significa es year to date, es el acumulado, ¿vale? Entonces, esta medida lo que nos está representando es el acumulado de las ventas del año 2009 hasta octubre de ese año, ¿vale? Y luego tenemos uno que es PRY, que lo que nos está devolviendo es tanto el objetivo como las ventas del año anterior. Está haciendo una comparativa del cálculo de las ventas por cada filial en un año anterior, ¿vale? Entonces, esta medida, que luego la veremos en Power Pivot, esta medida lo que nos está representando es, mediante un contexto de fechas, está posicionándonos 12 meses antes de la fecha en la que estamos, ¿vale? Bueno, luego tenemos pues un gráfico de barras que está mostrando el objetivo que teníamos que cumplir y las ventas que hemos realizado, ¿vale? Una pequeña tabla por cada uno de los distintos tipos de almacenes que tenemos, ¿vale? Y una tarjeta que nos muestra todos los objetivos y ventas que tenemos, más el cumplimiento que teníamos que obtener y un KPI que nos representa si vamos por buen camino o no, ¿vale? Igualmente tenemos otro cuadro de mando, que es el cuadro de mando anual, ¿vale? La representación es más o menos parecida, la única diferencia importante es que está filtrado únicamente por año, ¿vale? Tenemos una opción que es la de segmentación de grupo, en el que yo puedo utilizar un filtro, ¿vale? Entonces, puedo utilizar lo que sería el filtro a nivel de fuera del lienzo, que sería en la zona de filtros, o como una segmentación de datos dentro de lo que sería el cuadro de mando, ¿vale? La finalidad y el uso es el mismo. Luego podemos ver, pues bueno, una tarjeta con los datos igualmente que hemos visto antes, un gráfico de líneas en cuenta de barras, ¿vale? El filial, o sea, el cumplimiento del objetivo, pero en esta ocasión es por categoría, ¿vale? Y aquí lo vemos por mes, ¿vale? Bueno, pues como veis la representación es muy parecida, ¿vale? Yo estoy utilizando la versión 2016, ¿vale? Por lo tanto, como veréis, no existe la pestaña de Power Query que os contaba antes, porque en la versión 2016 ya viene integrada. Entonces tendríamos que ir a la pestaña de datos y aquí nos sale un trozo que se llama, dentro de lo que serían la barra de herramientas, que se llama obtener y transformar, que lo que nos permite es ir a la tecnología de Power Query, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a enseñar un poquito la herramienta de Power Query. Una vez que he entrado aquí, esto sería el entorno de Power Query, el que nos va a permitir conectar con los distintos orígenes de datos, pues como decía antes, bases de datos, archivos, desde otros orígenes, listas de SharePoint, propio Facebook, ¿vale? CRM online de Microsoft, ¿vale? De cualquiera de estos datos, incluso de Azure, podríamos obtener la información, ¿vale? Entonces, bueno, yendo a uno de estos orígenes,
seleccionaríamos los datos que queremos, ¿vale? Y si veis en la parte de la izquierda están representadas cada una de esas consultas que yo he obtenido de, en este caso, una tabla de una base de datos de SQL que es de ejemplo, ¿vale? En medio de la pantalla nos sale lo que sería la información de la consulta que yo he seleccionado en ese momento, ¿vale? Luego tenemos una opción que es la que está justo encima, que nos representa la barra de fórmulas. Este es el lenguaje M que os comentaba al inicio, ¿vale? Y en la parte de la derecha tenemos una sección que se llama pasos aplicados, que son los distintos scripts que va generando cuando vamos tratando los datos en la herramienta, ¿vale? Bueno, pues si por ejemplo veis, hay una opción origen y navegación. Origen simplemente es el general paso cuando tú ya has seleccionado el origen de datos que es, pues si es un fichero, si es una tabla de una base de datos de SQL, de Access, lo que sea. La navegación es la tabla o dato que hemos seleccionado en sí. Y luego hay una serie de pasos que son los que, por ejemplo, hemos ido generando. Filas filtradas es uno de los pasos que yo he generado. Simplemente lo que le he dicho es que la fecha, la columna de key, ¿vale? Solamente coja desde enero del 2008 hasta diciembre del 2009, ¿vale? Entonces, esta información la filtra únicamente en mi consulta, en mi origen de Power Query. La información en el origen sigue estando como al inicio. Luego he quitado una serie de columnas que no se van a utilizar, ¿vale? Y hemos cambiado el nombre de alguna de las columnas que existe. Bueno, pues hay una columna que se llama Sales Amount y le hemos puesto el nombre de ventas, ¿vale? Pues esto lo podéis ir realizando con cada uno de los pasos que necesitáis, ¿vale? Simplemente comentar que toda la información que tenemos aquí no se modifica en el origen, sino que siempre la vamos a tener en nuestro fichero. Bueno, y si vamos, por ejemplo, a la parte de la izquierda, pues aquí veréis que tenemos una serie de opciones, cerrar y cargar en, ¿vale? Yo ya he trabajado este Power Query y he pasado los datos al modelo. Os voy a enseñar cómo se pasarían los datos al modelo y vamos a ver un poquito el modelo y esas medidas, ¿vale? Si yo voy a cualquiera de las consultas y salgo esta ventana, lo que le estoy diciendo es qué quiero hacer con esa consulta, ¿vale? Entonces, bueno, si le diese a tabla, la volcaría directamente en Excel, ¿vale? No es recomendable porque estás cargando el Excel con muchos datos y además esos datos en un momento dado en la tabla de Excel los podrías modificar, ¿vale? Lo aconsejable es que se cree una conexión, ¿vale? Con lo cual, al no volcar la información también en las hojas de Excel, el rendimiento va a ser mejor y al final hay un check que lo que nos está diciendo es que si queremos agregar estos datos al modelo de datos. Esto cuando está marcado directamente pasa todas las consultas que estén marcadas al modelo de Power Pivot. Si no está cargada el modelo en Power Pivot, no tendré opción de utilizar esta tabla, ¿vale? Entonces, bueno, tanto en las versiones 2013 como 2016 ya aparece la pestaña de Power Pivot, que por cierto no os he comentado cómo se activan, si queréis lo vemos un momento, ¿vale? Si vamos a la parte de archivo, hay que estar en una hoja del libro de Excel, no podemos estar en un Power View. Y vamos a opciones, igual que cualquier otro complemento de Excel, ¿vale? Pues tendríamos que elegir complementos com, ¿vale? Y aquí, si veis, yo tengo ya seleccionados los 3 componentes, ¿vale? En 2013 aparece además Power Query. 2016, como lo tiene integrado, ya no aparece, ¿vale? Vale, pues una vez que ya hubiésemos pasado todas las consultas a Power Pivot, ¿vale? Podría ir a la pestaña Administrar. Si abre una pestaña aparte, no se ve. Vale, esto sería lo que se denomina Power Pivot, ¿vale? Entonces aquí es donde generamos ese modelo. Como veis abajo se han puesto una serie de pestañas que son las tablas que nos vienen de Power Query, ¿vale?
Entonces hay una en la que tenemos la pestaña filiales, en la que ya hemos realizado una serie de medidas que son fórmulas DAX. Pues, por ejemplo, cuando se enseñaba en el cuadro de mando, había una que se llamaba ventas del filial, ¿vale? Pues bueno, al final es un cálculo de una medida que hay en la tabla de ventas, ¿vale? Además, tenemos el Year to Date que comentábamos antes, ¿vale? Al final lo que le estoy diciendo es que me calcule esa medida del objetivo filial y este es el contexto que comentábamos, ¿vale? Hay una fórmula DAX que lo que me está diciendo es que me va a coger las fechas y en el contexto del filtro que tenga aplicado va a aplicar el acumulado. Igualmente, tenemos la desde el Previous Year, ¿vale? Si yo selecciono las ventas filiales del Previous Year, simplemente le estoy diciendo que a mi cálculo de mis ventas del filial le estoy aplicando un contexto en el que le digo, vale, depende de la fecha que yo te haya puesto, 2009, pues me devuelves los 12 meses anteriores. Por lo tanto, la comparativa mensual me va a devolver octubre de 2008, ¿vale? Al decirle que son 12 meses anteriores. ¿Vale? Bueno, pues esto sería un poquito Power Pivot y las fórmulas que se pueden generar, ¿vale? Para generar una medida, pues bueno, simplemente haría falta pinchar en una de las celdas y escribir la fórmula DAX que necesitásemos, ¿vale? Por ejemplo, aquí, en esta medida, que es el cumplimiento del filial, que son, bueno, pues las ventas del filial dividido entre el objetivo, si veis, tiene un icono pequeñito que es como un semáforo, ¿vale? Esto al final es un KPI. Dándole encima de una medida con el botón derecho tenemos la opción de crear un KPI y en este caso, como ya está creado, podría editar la configuración, ¿vale? En este caso nosotros hemos obtenido que es un valor absoluto y le estamos indicando hasta qué valor va a ser rojo, en qué valor tiene que ser amarillo y a partir del cual tiene que ser verde, ¿vale? Y abajo tienes pues los distintos iconos que se podrían seleccionar para utilizar en la visualización, ¿vale? En la vista, por ejemplo, de diagrama, vamos a ver lo que comentaba que se pueden realizar las distintas relaciones entre las tablas, ¿vale? Bueno, este origen al final es una base de datos de SQL relacional, con lo cual si ya tiene las relaciones las va a importar. Pues si tuviésemos dos tablas que fuesen de distintos ficheros de Excel, pues igualmente podríamos relacionarlas porque nos las va a traer como una tabla. ¿Vale? Y si tuviésemos, por ejemplo, los objetivos en cuenta de tenerlos en base de datos, los tuviésemos en una hoja Excel, pues podríamos relacionarlos por las fechas con el tipo calendario, ¿vale? Si veis, en la tabla de calendario hay una especie de árbol que se llama calendario objetivos. Esto es lo que se denominaría una jerarquía, ¿vale? Entonces, bueno, visto lo que sería un poquito Power View y Power Pivot y Power Query, ¿vale? Voy a pasar a enseñaros lo que sería mostrar la importación de la herramienta dentro de Power BI Desktop, ¿vale? Bueno, esta es la herramienta gratuita que se puede descargar desde powerbi.com. Os voy a enseñar el enlace para que lo podáis ver. ¿Vale? Desde powerbi.com tenéis los productos, Power BI Desktop, y aquí está la opción de descargarte la versión de la aplicación, ¿vale? Vale, como veis, nos aparece un lienzo en blanco, ¿vale? Esto sería lo que denominamos como Power View, y en la parte de la izquierda hay tres pestañas. La primera es lo que se representa Power Query, la siguiente es lo que representa Power Pivot y la primera es Power View, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a coger uno de los ficheros de Excel en el que no tengo realizados. Bueno, voy a coger el que tiene realizados para que veáis la importación de los KPIs. Voy a coger el mismo fichero de Excel que os he estado enseñando previamente y lo estoy importando dentro de Power BI.
¿vale? Bueno, me dice que la migración se ha completado correctamente. Como veis por detrás, ya estoy visualizando el cuadro de mando que habíamos realizado en este, ¿vale? Me dice las consultas que se han ido importando y a un momento en el que nos muestra una admiración de información, ¿no? Entonces, aquí lo que nos dice que esa medida se convirtió desde un KPI. Lo que significa es que él no tiene el KPI, pero sí es capaz de representarlo, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que ahora ya tendríamos en la parte de Power Query mis datos, en la parte de Power View, en Power Pivot tendríamos las medidas que habíamos visto en el otro fichero, ¿veis? Por ejemplo, están las ventas del filial, igual que os he enseñado antes, y los cuadros de mando, el Power View que nos ha importado, ¿vale? Bueno, luego pues podríamos retocar un poco lo que es la visualización, si veis es un poco más diferente, ¿vale? Entonces, bueno, se podría retocar para ir visualizando estos datos como quisiésemos, ¿vale? Encajarlo un poco lo que sería en pantalla. ¿Vale? Entonces, bueno, simplemente, pues, esta sería la visualización, ¿vale? Como os comentaba antes, en la parte de visualizaciones, ¿vale? Aquí hay una serie de gráficos que son más amplios que los que hay en Power View en Excel, ¿vale? Entonces, bueno, la utilización de la herramienta de Power BI dentro del cuadro de mando, ¿vale? Podríamos generar, por ejemplo, una página nueva para que vieseis cómo se genera un gráfico. Entonces, podríamos seleccionar un gráfico de columnas apiladas, ¿vale? Decirle que el eje de nuestros datos, pues, por ejemplo, puede ser el mes. Hay un campo que tengo que se llama el Calendar Month. Entonces yo le arrastro al eje y le tengo que poner el valor que quiero que se muestre, ¿vale? Entonces, bueno, voy a elegir, por ejemplo, las ventas del filial. Entonces, simplemente arrastrando los campos, ya me está mostrando por cada uno de los meses, ¿vale? Los datos de la filial, ¿vale? De las ventas del filial. Esta información, como no está filtrada por año, nos está sacando el total de las ventas por todos los años de los meses de enero, ¿vale? Si yo pusiese una segmentación de datos para que lo vieseis, me iría, por ejemplo, al gráfico que tiene una tabla con un embudo, ¿vale? Y esto sería lo que sería una segmentación de datos. Y yo podría aquí arrastrar lo que sería el campo año, ¿vale? Entonces, bueno, me iría al calendario, elegiría el campo que necesito, ¿vale? Y ya vemos que aparece año 2008 y 2009. Entonces, si yo pincho en 2009, la información del gráfico, como habéis podido comprobar, ha cambiado. Si elijo 2008, nuevamente vuelve a cambiar, ¿vale? Entonces, la dinámica de Power View sería básicamente esta. Siempre tenemos que tener en cuenta que tiene que tener un modelo tabular por debajo y, bueno, la utilización es sencilla. Eliges el gráfico, las medidas que necesitas. Además, hay opciones dentro de lo que es las visualizaciones. También tenemos una especie de brocha que nos permite seleccionar las distintas opciones que permiten. Cada gráfico o elemento permite las suyas. Por ejemplo, este gráfico pues, nos permite cambiar los colores de datos si queremos para cada una de las líneas, de las barras. Podemos ponerle el título o no ponerle el título, ¿vale? Pues bueno, una serie de cosas. Podemos activar o desactivar los ejes y cambiarles el color del tamaño, el color de la letra, ¿vale? Pues este tiene unas características, otros tienen otras, ¿vale? Y luego además, si veis, existe al lado de la R que veis en pantalla, 3 puntitos, ¿vale? Esto es lo que os comentaba, que si alguna de las visualizaciones que ya tiene la herramienta no cumple las necesidades que en ese momento pudieseis tener, podríais importarlo, ¿vale? Entonces, bueno, si yo le doy aquí, me va a pedir, bueno, nos dice como siempre que es una importación nos avisa, ¿vale? De un autor.
Entonces, cuando le demos a importar, él nos va a solicitar un tipo de fichero, que ahora veremos desde dónde se descarga, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo esta descargada, ¿vale? Y lo que nos representa aquí, si veis, he importado una estrella. Entonces, bueno, esto lo que nos devuelve pues es un gráfico de estrellas típico por ejemplo, los Facebook, me gusta y todo eso, ¿vale? Entonces, bueno, ¿desde dónde hemos descargado estas visualizaciones para poderlas importar? Pues desde la propia herramienta desde la propia web de Power BI. Vale, aquí hay una opción que es Power BI Visuals, que nos lleva a la galería de Power BI, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hay infinidad de visualizaciones, ¿vale? Entonces, bueno, aquí podéis comprobar si existe alguna de las que vosotros necesitaseis y simplemente, pues bueno, habría que descargar el fichero para poder después importarlo en la herramienta, ¿vale? Vale, otra parte importante e interesante sería la publicación. Para ya dar por finalizado, vamos a ver cómo se publicaría, por ejemplo, estos cuadros de mando, ¿vale? Entonces, bueno, si veis en la propia herramienta tenemos un botón de publicar, ¿vale? Para poder publicar nos va a pedir una cuenta de Power BI. Podéis seleccionar la cuenta de Power BI gratuita o pagar la profesional, ¿vale? Ahora os enseñaré un poquito dónde está la lista de precios y lo que cada una de ellas tiene. Entonces, si le diese a publicar, ¿vale? No me pide si quiero guardar los cambios. Vamos a guardar el libro. ¿Vale? Entonces, bueno, como yo ya estoy registrada, me pide que inicie la sesión, ¿vale? Yo voy a iniciar sesión con mi cuenta de Power BI. Te solicita, si tienes varias áreas de trabajo, dónde quieres publicar. Bueno, una vez que terminase de publicar, podemos ir a ¿vale? Este sería mi panel de powerbi.com en el que ya estoy validada, ¿vale? Y si veis, aquí me ha aparecido un nuevo informe que se llama webinar, ¿vale? Y esto lo que está mostrando, que ya ha publicado, es el cuadro de mando que habíamos generado en Power BI Desktop, ¿vale? El tema de la publicación web externa que comentábamos antes, pues desde la opción de archivo puedes publicar en web y esto te genera un código, ¿vale? Esto sería para integrarlo dentro de una web o este código que si yo lo copio y lo incluyo en el navegador, ¿vale? Podré ver el cuadro de mando que acabo de generar, ¿vale? Solo puedo visualizarlo, ¿vale? Si estoy validada o si ese enlace se lo facilito a alguien, ¿vale? Si no, no. Igual que os he comentado, desde la propia herramienta online podríamos editar el informe y modificarlo, ¿vale? Podría volver al gráfico de barras que teníamos antes. Bueno, lo que pasa es que me he quitado el eje, pero bueno, lo podemos volver a incluir. ¿Vale? Y hemos vuelto a modificar lo que sería el informe, ¿vale? Y lo podría guardar o guardar como si no quisiese machacar el informe que ya tenía, ¿vale? ¿Vale? Y esta sería la publicación a través de la herramienta. Desde la propia web, como os he indicado, os voy a enseñar
donde tendríamos, ¿vale? En powerbi.com podríamos acceder a lo que os comentaba de los precios, ¿vale? Aquí podríais ver la parte gratuita, pues lo que incluye, y la parte de pago, que si lo ponemos en euros, pues veréis que son 8,40 usuarios al mes, ¿vale? Y lo que permite, pues bueno, son 10 gigas, una serie de hasta 8 veces por día la actualización, ¿vale? Y 1 millón de filas. Entonces, serían las ventajas o desventajas de cada una de las opciones de las cuentas, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí sería lo que es la demo, que pudieseis ver cómo construir el cuadro de mando y visualizarla. No sé si hay alguna pregunta. Vale, hay una pregunta de cuándo va a estar la conexión multidimensional. Hay una parte en lo que sería la web, que es el blog, que es donde incluyen las cosas que van haciendo y se pueden votar cada una de las opciones. Entonces, bueno, eso depende un poco de Microsoft y no puedo decirte cuándo va a estar, ¿vale? Restricciones actuales en SSAS, no entiendo dónde es la pregunta, ¿vale? Sí que puedes conectar con modelos tabulares y con modelos... si yo me voy a, por ejemplo, a Power BI Desktop, ¿vale? Sí que tienes una opción que puedes conectar con Analysis Service, ¿vale? Entonces, bueno, te pide el servidor y si quieres importar o no, y una consulta MDX o DAX, ¿vale? Puedes utilizar tanto ficheros Excel como orígenes de datos MySQL. Puedes conectar con un origen MySQL. Si no te da la opción directamente desde las opciones de SQL, puedes conectar, ves aquí pone base de datos de MySQL, ¿vale? También está el PostgreSQL. Seguramente te pedirá que actives un proveedor compatible entre Microsoft y el MySQL, como por ejemplo para Oracle o para PostgreSQL, ¿vale? Entonces tendrás que descargar el proveedor de datos que te lo solicitará cuando intentes conectar por primera vez con el MySQL. ¿Vale? No sé si tenéis alguna pregunta más, ¿no? Bueno, quería comentaros que se va a hacer en la sede de Microsoft de Madrid un evento de Power BI que todavía no está publicada la invitación, pero se publicará en breves, ¿vale? Y es el día 3 de junio. Pues si estuvieseis interesados en asistir, pues bueno, que sepáis que en nuestra web de www.efor.es se publicará la invitación y si estáis interesados en poder asistir, pues os podríais inscribir, ¿vale? Saldrá en unos 10 o 15 días más o menos, ¿vale? Y luego también os queríamos enseñar que tenemos un blog en el que publicamos normalmente bastantes artículos sobre pues, Power BI y otras tecnologías, ¿vale? Entonces, bueno, se llama lainnovacionnecesaria.com, ¿vale? Y bueno, pues como veis, por ejemplo, ahora en pantalla hay un post que se acaba de publicar recientemente, ¿vale? Y bueno, pues que en el que podéis ver un poquito, pues también otros temas que tratamos también en el blog, ¿vale? Entonces, bueno, era un poco porque lo conocieseis también y porque supieseis que si estáis interesados en asistir al evento, pues podéis pasaros por nuestra web y visualizarlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, muchas gracias a todos por asistir. Espero que os haya sido de utilidad el webinar. Y bueno, pues cualquier cosa o lo que sea, pues estamos a vuestra disposición. Muchas gracias y un saludo a todos.